Buen día. Hoy vamos a aprender a obtener la ecuación de una elipse con centro en el origen. ¿Pero qué es una elipse? Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que las sumas de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre la misma. Los dos puntos fijos a los que se refiere esta definición son este punto y este otro punto, que se conocen como focos de la elipse y los cuales vamos a simbolizar con las letras F y F' mayúsculas. Bueno, habla que la elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, ¿sí? Se está moviendo en este plano, de tal manera que las sumas de las distancias de cualquier punto de la elipse a estos dos puntos siempre es la misma. Supongamos que el punto se encuentra en esta posición. Entonces, la suma de estas dos distancias que van a los focos siempre debe de ser la misma. Supongamos que aquí mide 3 unidades y aquí mide 7 unidades. En total suman 10. El punto se sigue moviendo y ahora se encuentra en esta posición. Nuevamente la suma de estas dos distancias, que pudiera ser 5 unidades y otras 5 unidades, nos vuelve a dar 10. El punto sigue desplazándose por el plano y ahora se encuentra en esta posición. Nuevamente la suma de estas dos distancias nos tiene que dar 10. Probablemente ahora son 9 unidades más una unidad, son 10 unidades. El punto se sigue moviendo, ahora se encuentra en esta posición. Nuevamente la suma de estas dos distancias nos tiene que volver a dar 10. Probablemente sean 2 unidades y 8 unidades, suman nuevamente 10. El punto se sigue desplazando por el plano, ahora se encuentra en esta posición y nuevamente la suma de estas dos distancias nos tiene que dar 10 unidades. Aparte de los focos, la elipse tiene otros puntos y segmentos de importancia. Tenemos que la recta que pasa por los dos focos de la elipse se conoce como eje focal. Los puntos donde se intercepta la elipse con el eje focal, que es este punto y este otro punto, se conocen como vértices de la elipse, que vamos a representar con la letra V y V'. También se conocen como vértices del eje mayor. El segmento V se conoce como eje mayor. El punto medio del eje mayor, que sería este punto, es el centro de la elipse, y el segmento perpendicular al eje mayor que pasa por el centro de la elipse es el eje menor. Los puntos B' son los vértices del eje menor y el segmento BB' se conoce como eje menor. Existen ciertas distancias que son muy importantes para obtener la ecuación de la elipse. Estas distancias son las siguientes. Del centro de la elipse a cualquiera de sus vértices, lo vamos a nombrar con la letra A minúscula, que se conoce como longitud del semieje mayor. Semi, mitad, la mitad del eje mayor. Otra distancia de importancia es la distancia que hay del centro a cualquiera de sus focos, la cual vamos a simbolizar con la letra C minúscula, y es la semidistancia focal, la mitad, mitad de la distancia focal. Por último, tenemos la distancia que hay del centro a cualquiera de los vértices del eje menor. A esta la vamos a simbolizar con la letra B minúscula y se conoce como la longitud del semieje menor. Tenemos que la elipse tiene dos lados rectos, uno sobre este foco y otro sobre el otro foco. Ahora sí vamos a obtener la ecuación de la elipse con centro en el origen. Debemos de recordar que A minúscula es la longitud del semieje mayor, B minúscula es la longitud del semieje menor y C es la semidistancia focal. Entonces tenemos aquí la elipse, ¿sí? Ubicada ya en el plano cartesiano, y podemos observar que el centro de la elipse se encuentra en el origen de los ejes. Además, los vértices del eje mayor coinciden con el eje X, y aquí tenemos los vértices
del eje menor. Aquí lo importante es observar que los vértices del eje mayor coinciden con el eje X. En este caso se dice que tenemos una elipse horizontal y la ecuación para una elipse horizontal con centro en el origen es x al cuadrado sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. El segundo caso para este tipo de elipse con centro en el origen es cuando ubicamos nuevamente nuestra elipse en el plano cartesiano. Nuevamente el centro de la elipse está en el origen de los ejes, pero ahora los vértices del eje mayor están sobre el eje Y, ¿sí? Y los vértices del eje menor sobre el eje X. En este caso se considera que la elipse es vertical. Y la ecuación para una elipse vertical con centro en el origen es x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada es igual a 1. No pierdas de vista que a y b son las longitudes del semieje mayor y del semieje menor. Existen otras ecuaciones que son de importancia. Existe una relación entre estas tres distancias, entre A, B y C. Tenemos aquí la elipse y la distancia que hay del centro a uno de los focos la simbolizamos con la letra C minúscula y la longitud del semieje menor como B minúscula. Si nosotros unimos estos dos puntos para formar un triángulo, resulta que la hipotenusa de este triángulo coincide con la longitud del semieje mayor A. Entonces, aquí en este triángulo se cumple el teorema de Pitágoras que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Otra ecuación de importancia. Tenemos otra ecuación que es la excentricidad, que es C entre A. Semidistancia focal entre la longitud del semieje mayor. A mayor distancia entre los focos, mayor va a ser la excentricidad de la elipse. La última ecuación de importancia es la longitud del lado recto, que es 2 por b al cuadrado sobre a. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de la excentricidad. La excentricidad es una variable que nos indica qué tanto se desvía una cónica de una circunferencia. Si la excentricidad es igual a 0, entonces el lugar geométrico del cual estamos hablando es una circunferencia, ya que no existe ninguna desviación con respecto a sí misma. Ahora, cuando la excentricidad toma el valor de 1, el lugar geométrico del que estamos hablando es de una parábola. Cuando la excentricidad toma valores entre 0 y 1, se dice que el lugar geométrico que estamos trabajando es la elipse. O sea, la excentricidad de una elipse siempre va a ser menor que 1. Por último, si la excentricidad es mayor de 1, entonces el lugar geométrico que estamos tratando es una hipérbola. Vamos a resolver el primer problema. Los vértices de una elipse tienen por coordenadas v 5,0 y v' menos 5,0 y los focos f 3,0 y f' menos 3,0. Hallar la ecuación de la elipse en su forma ordinaria y general, la longitud de cada lado recto y las longitudes de sus ejes mayor y menor. Lo primero que vamos a hacer es localizar en el plano cartesiano estos 4 puntos. El punto 5,0, que es uno de los vértices del eje mayor y que lo tenemos en esta posición, y el otro vértice que es menos 5,0 que lo tenemos en esta otra posición. Las coordenadas de los focos 3,0 lo tendríamos aquí y el otro foco que es menos 3,0 lo ubicamos en esta otra posición. Observamos que el eje mayor de la elipse BB' está sobre el eje X, por lo tanto se trata de una elipse horizontal y el centro de la elipse pues se encuentra a la mitad de todo este segmento que sería aquí en el origen de los ejes. Ahora, para poder hallar la ecuación de una elipse, se debe de tener los tres parámetros A, B y C minúsculas. Tenemos que A es la longitud del semieje mayor del centro a uno de los vértices.
contamos del centro a uno de los vértices, es 1, 2, 3, 4, 5 unidades. A es igual a 5. También podemos observar aquí en la gráfica que la longitud del centro a uno de los focos, que es la semidistancia focal, es de 1, 2, 3 unidades. Entonces, C minúscula es igual a 3 unidades. Nos falta conocer la longitud del semieje menor. Para eso vamos a utilizar esta ecuación que habíamos mencionado anteriormente, que viene del teorema de Pitágoras. Despejamos aquí a b cuadrada, que es la literal que nos falta. C cuadrada, que está sumando, pasa restando a cuadrada. Y nos queda que b cuadrada es a cuadrada menos c cuadrada. Quitamos el exponente a b y lo pasamos como raíz cuadrada al segundo miembro. B es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos c cuadrada. Sustituimos valores y tenemos que b es a, que mide 5, y lo elevamos al cuadrado, menos c, que mide 3, y también lo elevamos al cuadrado. 5 por 5 son 25, 3 por 3 son 9, y 25 menos 9 son 16. B es igual a la raíz cuadrada de 16, que es una raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de 16 es 4. Ya tenemos el valor de B y con eso completamos las tres magnitudes que son necesarias, A, B y C. Como se trata de una elipse horizontal, su ecuación es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. El valor de a y el valor de b lo tomamos de aquí, quedando la sustitución así. X cuadrada sobre a, que mide 5, y la elevamos al cuadrado, más y cuadrada sobre b, que mide 4, y lo elevamos al cuadrado. Elevando al cuadrado el 5 y el 4, la ecuación de la elipse, nos queda x cuadrada sobre 25 más y cuadrada sobre 16 es igual a 1. Y a esto se le conoce como ecuación ordinaria de la elipse. Ahora vamos a transformar esta ecuación a su forma general. Para eso vamos a resolver esta fracción algebraica, donde el común denominador o el mínimo común múltiplo de esta suma de fracciones es el producto de los denominadores, 25 por 16. Este es nuestro mínimo común múltiplo. Entonces decimos 25 por 16 entre 25 nos queda 16 y lo multiplicamos ese 16 por el numerador y nos queda 16x cuadrada. Después dice más 25 por 16 entre 16 nos da 25 por y cuadrada son más 25y cuadrada y esto es igual a 1. Haciendo la operación del denominador nos vuelve a quedar en el numerador 16x cuadrada más 25y cuadrada sobre 25 por 16 que nos da 400 y esto es igual a 1. Este 400 que está dividiendo al primer miembro pasa multiplicando al segundo, que sería 400 por 1. Y nos queda la ecuación así, 16x cuadrada más 25y cuadrada es igual a 400. Por último, el 400 que está positivo en el segundo miembro pasa negativo al primer miembro y como no nos queda nada en el segundo miembro, esto es igual a 0. Finalmente, la ecuación general de esta elipse es 16x cuadrada más 25y cuadrada menos 400 igual a 0. También nos está pidiendo la longitud de cada uno de los lados rectos. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación 2 por b elevado al cuadrado sobre a. b mide 4, a mide 5, lo sustituimos aquí. Sería 2 por b, que es 4 al cuadrado, entre a, que mide 5. Hacemos operaciones y que tenemos lo siguiente. Hacemos operaciones, 4 por 4 son 16, 16 por 2 son 32. Entonces la longitud del lado recto es 32 sobre 5 o 32 quintos. Si hacemos la división de 32 entre 5, obtenemos que la longitud del lado recto es 6.4. Ya tenemos la ecuación ordinaria, la ecuación general de la elipse y la longitud de cada uno de sus lados rectos.
Nos falta las longitudes de sus ejes mayor y menor. La longitud del eje mayor es igual a 2 por A. A mide 5 unidades, que es la longitud del semieje mayor. 2 por 5, obtenemos que la longitud del eje mayor es de 10. La longitud del eje menor, es el doble de B, que sería 2 por 4. Y 2 por 4 son 8. Y esta es la longitud del eje menor. Vamos a terminar nuestra gráfica. Tenemos que la longitud del semieje menor es 4. Entonces vamos a encontrar los vértices del eje menor de esta elipse. Del centro hacia arriba contamos 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos uno de los vértices del eje menor. Y hacia abajo del centro también contamos 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos el otro vértice del eje menor. La longitud del lado recto es de 6.4. Entonces, a partir del foco, 3.2 hacia arriba y 3.2 hacia abajo. Y ya tenemos nuestro lado recto de 6.4 unidades. Lo mismo hacemos en el otro foco, trazamos el otro lado recto, 3.2 hacia arriba y 3.2 hacia abajo. Y ya podemos trazar nuestra elipse que va a pasar por todos estos puntos que estoy señalando y trazamos nuestra elipse, que puede ser la elipse trazado a mano alzada, y obtenemos la elipse de nuestro problema. Vamos a resolver un segundo problema. Una elipse tiene una excentricidad de 5 sextos y las coordenadas de sus vértices son 0,6 y 0,-6. Hallar la ecuación de la elipse en su forma ordinaria y general, la longitud de sus lados rectos y las coordenadas de los focos. Lo primero que vamos a hacer es ubicar en el plano cartesiano estos dos puntos. Uno de los vértices tiene por coordenada 0,6, abscisa 0, ordenada 6. Aquí tenemos el primer vértice del eje mayor y el otro es 0,-6, abscisa 0, ordenada -6. Y aquí tenemos al otro vértice del eje mayor. El centro de esta elipse pues se encuentra a la mitad de este segmento, que sería en el origen de los ejes. Ya con esto podemos determinar el valor del semieje mayor, que es del centro a uno de los vértices. Si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Entonces A es igual a 6 unidades, pero nos faltan B y C. Esto los vamos a hallar mediante la excentricidad, que es igual a 5 sextos. Si recordamos, la excentricidad se calcula como C sobre A. Como ya conozco el valor de A, despejo a C. A, que está dividiendo, pasa multiplicando a la excentricidad, quedando el despeje así. C es igual al valor de A por la excentricidad. Entonces vamos a sustituir aquí el valor de A es 6 y la excentricidad es 5 sextos. Nos quedaría 6 por 5 sextos. Este 6 de aquí se va con este de acá y nos queda 5. Otra forma es decir 6 por 5, 30. 30 entre 6 nos da 5, entonces C es igual a 5. Ya tengo A, ya tengo C, me falta B. B la vamos a encontrar con esta ecuación. Nuevamente despejamos a B cuadrada. C, que está sumando, pasa restando a A cuadrada y nos queda que B cuadrada es A cuadrada menos C cuadrada. Quitamos el exponente a B, pasa al segundo miembro como raíz cuadrada y tenemos que B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. Sustituimos valores. A tiene un valor de 6, aquí sustituimos 6 y elevamos al cuadrado. Y C tiene un valor de 5, aquí sustituimos 5 y elevamos al cuadrado y nos queda 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces B es igual a 6 por 6, 36, menos 5 por 5 son 25 y 36 menos 25 nos da 11. Por lo tanto, B es igual a la raíz cuadrada de 11. Este es el valor que vamos a estar tomando, pero aproximadamente si sacamos la raíz cuadrada de 11, que no es exacto, aproximadamente es 3.3. Como podemos darnos cuenta, el eje mayor de la elipse está sobre el eje Y
y su centro está en el origen. Entonces se trata de una elipse vertical y la ecuación para una elipse vertical con centro en el origen es x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. B tiene un valor de raíz cuadrada de 11 y A tiene un valor de 6. Entonces sustituimos y nos queda x cuadrada sobre b, que es raíz cuadrada de 11 elevado al cuadrado, más y cuadrada sobre a, que mide 6, lo elevamos al cuadrado y esto es igual a 1. Si a 11 le sacamos raíz cuadrada y luego lo elevamos al cuadrado, ¿qué nos queda? Nos queda 11. X cuadrada sobre 11 más y cuadrada, 6 por 6 nos da 36, es igual a 1. Y esta es la ecuación ordinaria de nuestra elipse. X cuadrada sobre 11 más y cuadrada sobre 36 igual a 1. Ahora vamos a transformarla a su forma general. Para eso vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 11 y 36, que es el producto de estos dos denominadores, 11 por 36. Dividimos 11 por 36 entre 11, se elimina el 11 y nos queda 36. Por x cuadrada son 36x cuadrada, más 11 por 36 entre 36, se cancela 36 y nos queda 11. 11 por y cuadrada son 11y cuadrada y esto es igual a 1. Hacemos este producto, 11 por 36 son 396, que queda en el denominador, el numerador queda exactamente igual. Este 396 que divide al primer miembro pasa multiplicando al segundo miembro y nos queda que 36x cuadrada más 11y cuadrada es igual a 396. Este 396 que está positivo en el segundo miembro lo pasamos negativo al primer miembro y entonces nos queda que la ecuación general de esta elipse es 36x cuadrada más 11y cuadrada menos 396 igual a 0. Nos falta calcular el lado recto, que es 2 por b elevado al cuadrado sobre a. Sustituimos b, recordemos, es igual a raíz cuadrada de 11 y a es igual a 6. Sustituimos, nos queda que el lado recto es 2 por la raíz cuadrada de 11 elevado al cuadrado sobre 6. 11, la raíz de 11 elevado al cuadrado nos queda 11, entonces quedaría que el lado recto es 2 por 11 sobre 6. 2 por 11 son 22 sextos. Esta fracción la podemos simplificar. Mitad de 22 es 11, mitad de 6 es 3. Entonces tenemos que el lado recto es 11 tercios. Esta no es una división exacta, por lo tanto el lado recto se queda de esta manera. Pero el valor aproximado, 11 entre 3, tenemos que el lado recto es aproximadamente de 3.6 unidades. Ya con todo lo que tenemos hasta aquí, vamos a terminar nuestra gráfica. Tenemos en este caso que C, que es la semidistancia focal, es igual a 5. Entonces vamos a encontrar dónde están los focos. Si la semidistancia focal es 5, del centro hacia arriba contamos 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos uno de nuestros focos. Y del centro hacia abajo también contamos 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tenemos el siguiente foco. También tenemos que la longitud del semieje menor es raíz cuadrada de 11, aproximadamente 3.3. Entonces, del centro hacia la derecha ubicamos nuestro primer vértice del eje menor, que serían 1, 2, 3.3 unidades. Aquí tenemos uno de los vértices del eje menor. Y del centro hacia la izquierda también contamos 3.3 y tenemos el otro vértice. Ya nada más nos faltan los lados rectos, que como vemos que es aproximadamente 3.6. O sea, de este foco hacia la derecha 1.8 y hacia la izquierda 1.8. Y tenemos nuestro primer lado recto que mide 3.6 unidades. Hacemos lo mismo en el foco inferior y trazamos nuestro siguiente lado recto de 3.6 unidades y podemos trazar a mano alzada nuestra elipse pasando por este vértice, el extremo del lado recto, este otro vértice, el otro extremo del lado recto, por todos estos puntos y podemos trazar nuestra
elipse que queda aproximadamente de esta manera. Por último, nos faltan las coordenadas de los focos. Uno de los focos tiene por coordenadas abscisa 0, ordenada 5, por lo tanto, sus coordenadas son 0,5, y el otro foco también tiene por abscisa 0, pero su ordenada es menos 5. Por lo tanto, el otro foco tiene por coordenadas 0,-5, y con esto terminamos nuestro problema.